Programación orientada a objetos. 1. Funciones. En muchas ocasiones es necesario tener un segmento de código que tenga un nombre específico. Normalmente es porque ese pedazo de código realiza una determinada función que es importante para nosotros y que repetiremos en muchas ocasiones a lo largo de la ejecución de nuestros programas. Sea, por ejemplo, el cálculo del exponente, sea la obtención del seno, sea el valor absoluto de un número, sea la elevación a una potencia, sea el posicionamiento del cursor dentro de la pantalla. Hay muchos tipos de códigos que nosotros necesitamos poner y bautizar con un determinado nombre. Este código normalmente tiene entradas y salidas muy bien definidas. Sabemos que si yo quiero poner la posición del cursor en una posición determinada, necesito indicar claramente en qué coordenada quiero que se coloque el cursor, digamos renglón y columna. Del mismo modo, yo puedo definir claramente cuál es o cuáles son las salidas de mi función. Si deseo calcular el coseno de un ángulo, debo proporcionar el ángulo y debo obtener como respuesta un número que representa exactamente el coseno del dicho ángulo. En otras ocasiones, yo puedo tener funciones que no necesariamente regresan un valor o que no necesariamente tienen que tener un valor de entrada. Por ejemplo, si yo quiero una función que me permita limpiar la pantalla, toda la pantalla en modo texto, simplemente voy a invocar una función que se llame limpia pantalla. Esta función sabe cuál es el tamaño de mi pantalla, sabe de dónde a dónde, sabe cuáles son los atributos con los cuales pintar completamente la pantalla y no necesita indicarme que terminó, porque asumimos que termina exitosamente. No es el caso de otras funciones como la apertura de archivos o la apertura de puertos en máquinas remotas, en el cual yo especifico claramente cuál es la dirección remota de la máquina, cuál es el recurso que deseo abrir y la función tiene que entregarme un indicativo de si pudo o no pudo abrir el recurso remoto. En general, las funciones tienen la siguiente sintaxis. El tipo devuelto, que es este dato que nosotros estamos diciendo que es el resultado de mi función, el nombre de la función, que sigue las reglas para nombrar variables de C, y la lista de argumentos, donde esta lista de argumentos es una declaración de variables en donde va el tipo y el nombre de una variable seguido de una coma. El tipo, el nombre de la siguiente variable seguido de una coma, el tipo, nombre de la tercera variable, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de estos tipos puede ser diferente. Si fueren variables del mismo tipo, por ejemplo x y y, en el caso del goToXY para proporcionar columna y renglón de la posición del cursor en la pantalla, no importa que sean del mismo tipo. Para cada variable yo debo de especificar el tipo integer columna, coma, integer renglón, coma, etc. Entre llaves colocamos el cuerpo de la función, es decir, la definición de lo que mi función debe de realizar. Por supuesto, internamente podemos tener todas las instrucciones que ya se conocen previamente, todas las declaraciones de funciones que ya hemos definido anteriormente. Todas las variables que se declaren dentro de esta función solamente van a ser visibles en esta función. De hecho, si observamos con atención, la lista de argumentos no es otra cosa que un conjunto de declaraciones. En vez de ser en varios renglones, como hemos venido haciéndolo hasta el día de hoy, son todas las declaraciones de las variables en una sola línea. Estas variables y las que se declaren dentro del cuerpo de la función solamente existen dentro del par de llaves en donde están declaradas. Fuera de estas llaves, las variables no existen, no pueden ser referenciadas y no se puede alterar, modificar o recuperar los valores, puesto que fuera de estas llaves, la variable no existe. Su vida solamente se ve limitada por el momento del nacimiento, cuando arranca la función, y el momento de su muerte, cuando termina la función. El tipo devuelto, así como las listas involucradas en los argumentos, son cualquier tipo de dato válido en C. Cualquiera. Inclusive datos y tipos nuevos, como lo observaremos más adelante en este curso. Veamos un ejemplo. En la parte de arriba, yo tengo la definición de una función. Esto es, yo en esta sección declaro cómo va a funcionar mi función que hace
cuál es el tipo de entrada, cuál es el tipo de salida. Esta función calcula el área de un círculo, que como sabemos su fórmula es pi por radio al cuadrado. Luego entonces recibe como argumento la variable radio, que en este caso estamos diciendo que es una variable de tipo double. El argumento, que es radio, se multiplica por sí mismo y por pi para obtener el valor del área. Esta variable área es la que contiene el resultado, que es la que se va a regresar al programa que invoca la función. Nosotros hemos sido usuarios de funciones y estas funciones normalmente las usamos como se encuentra señalado en esta sección de main. Área, círculo, paréntesis y la variable en donde está el valor que va a ser usado por la función. Aquí tengo la entrada y el resultado se asigna en otra variable. Es muy diferente utilizar la función, en este caso el nombre de la función y la variable que contiene el valor, que definir la función, en donde aquí es necesario el tipo de dato. La llamada no involucra el tipo de dato. La definición sí la involucra. Este programa declara una variable llamada mi radio con el valor de 23, declara una variable llamada mi área, se invoca la función, este 23 se envía a través de la variable mi radio, el 23 se recibe acá, se calcula el área y el resultado de esto se almacena en la variable mi área para que en pantalla aparezca el resultado del cálculo del área de este círculo. Veámoslo de esta manera. Vamos a imaginar que en vez de 23 la variable dice 6. Yo tengo entonces la invocación a mi función y mi variable que tiene el valor de 6. En el momento, un instante antes de realizar la llamada, la variable radio no tiene ningún valor. Una vez que yo realizo la llamada, este 6 se copia en la variable radio. Ni siquiera tienen el mismo nombre. Aquí se llama mi radio y aquí se llama radio. Cada una referencia a zonas de memoria completamente diferentes. Este valor entonces en la zona de memoria 1 se copia a la zona de memoria de la variable radio, en donde se realizan todas las operaciones que vimos hace un momentito. Cuando llegue el momento de obtener el resultado, entonces el resultado, que es el retorno de la variable mi área, se entrega a la variable que así lo está solicitando en el programa que invoca. El resultado 113 se va a copiar ni más ni menos que en la variable mi área, en este orden. Tengamos ahora el siguiente ejemplo. Es un programa en donde yo tengo la variable primero y segundo. La variable primero tiene el valor 23, mientras que la variable segundo tiene el valor de 3. Este programa pregunta cuál de las dos áreas es más grande, si la del primer círculo con un radio de 23 o la del segundo círculo con un área de 3. La variable primero es invocada, es enviada al programa cuando se invoca área círculo. Así que este 23 se copia en la variable radio que vimos hace un momento. La variable segundo, que tiene un nombre completamente diferente, que utiliza un área de memoria completamente diferente, se manda hacia la variable radio también de área círculo. Este entrega su valor y queda almacenado en una variable temporal que maneja el compilador. No está aquí declarada, pero la maneja el compilador, de manera que el resultado de esta función se almacena en alguna parte, el resultado de esta función se almacena en una parte y se comparan los resultados de ambas funciones. Si esta área es mayor que la del segundo, se imprime el mensaje. El primer círculo tiene mayor área. Cabe señalar entonces que estamos manejando varias zonas de memoria diferentes. La zona de memoria para la variable primero, la zona de memoria en donde se almacena la segunda variable y la zona de memoria en donde se almacena el radio, que es sustituido por los valores en cada una de estas invocaciones. En otras ocasiones yo deseo modificar el valor que internamente tiene una función. En tal caso, yo voy a hacer una pequeñísima modificación en la lista de argumentos. Esa modificación consiste en poner este ampersand. El ampersand le va a decir al compilador que las modificaciones que se realicen internamente dentro de mi función son importantes y que quiero que afecten a mi variable.
Si yo no pongo el ampersand, como sucedió en los ejemplos pasados, cualquier modificación que reciba la variable radio no afecta a la variable mi radio, porque son zonas de memoria diferentes. En este caso en específico, yo tengo la variable mi radio y la variable radio, y en ambos casos se habla de que estoy manejando una referencia. Estoy hablando de la misma zona de memoria con diferente nombre. Sea la llamada a mi radio con un valor de 6. Cuando invoco a la función, el valor de 6 se referencia en la variable radio y hablamos de la misma zona de memoria, y cuando se modifica en la entrada, esta misma variable referencia a la misma zona de memoria. La sintaxis es técnicamente la misma y lo único que está cambiando es el ampersand. En el caso de los arreglos, yo simplemente mando el nombre del arreglo. No necesito especificar mayor cosa. Pero esto quedará más claro en los ejemplos del siguiente video. Producción UNAM. Ernesto Peñalosa.